The following contest scheduled for one fall. La siguiente contienda está pautada a una caída y es por el campeonato femenino de NXT. Introducing the challenger Presentando a la retadora de Tokio, Japón, Giulia. And her opponent, Y su oponente from Laredo, Texas. de Laredo, She is Texas. Ella es NXT la Women's campeona de Champion, NXT, Roxanne Roxanne Pérez. Y quien lo lleva en la sangre, lo lleva en la sangre. Ahí está, con el título puesto en alto. Pero bueno, llegamos al momento verdadero de hacer historia y acabamos de ver la develación de un nuevo título femenino que será entregado a la ganadora. Se quedará en poder de la Prodigio. Tendremos una nueva campeona, comenzar una nueva era en NXT. Cualquier cosa puede pasar en una gigantesca noche como esta. Ambas en el esquinero, pero como que esta pequeña muestra de fuerza de poder a poder. Parece que Giulia logró la ventaja aquí al principio. Eso es significativo. Bueno, la Prodigio demostrando por qué es Prodigio. Sacudiéndose el problema fácilmente, dándole la vuelta a la Super Torniquete al brazo. ¡Ay! Se la llevo a la lona. Pero Giulia sabe escapar y dice, no me haces girar, yo giro porque me da la gana. A mí me pinta el sol, a mí me riza el viento. Y ¡wow! La lleva ahí, pobre nunca. Y le dice, no, que tengo más para ti. La lleva a las cuerdas del látigo irlandés. Regresa. ¡Wow! ¡Wow! Escapando Roxanne Pérez una y otra vez. Ahí va Giulia. Y una empeñona funcional. Se sacude el problema de encima. Pero, ¡oh! ¡Wow! ¡Wow! 1, 2. Buscando la cobertura. 1, 2. Y 1, 2. De sustito, 1, 2. ¡Wow! Cerca de la caída, una vez tras la otra, El Miz está aquí, CM Punk está aquí, combate por el campeonato masculino también de NXT aquí en esta gran noche de premier de temporada de NXT en la Ciudad de los Vientos. Cabezazo fortísimo. No se ha inmutado en ningún momento. Giulia ha traído un estilo muy serio al cuadrilátero. Sabe que no es fácil. Ella ha estado analizando cada movida de la Prodigio. ¡Ey! Buscaba tal vez un temprano Pop Rocks que no llega. Ahí está. Pero contraataca Giulia. Igual Roxanne trae lo suyo. La Prodigio tratando de nadar, pero la llevan a lo profundo de las aguas. Se arrastra como puede buscando refugio en las cuerdas. La arrastra Giulia y la tiene. Ay. Oh, pero miren qué fácil se escapa ese STF básicamente. Y ahora, wow. Dice, pues no, te hago yo el candado. Al rostro, lo revierte Giulia. Wow. Me encanta, es un estilo muy inteligente. Ambas con un conocimiento exquisito de lo que es el ataque y el contraataque. Una maravilla aquí en NXT. Aquí estamos de vuelta en la acción de la buena de la premier de temporada de NXT. Y qué manera de lucirnos desde el principio, porque miren lo que estamos presenciando es por el campeonato femenino de NXT. Develado, nuevo cinturón. Esta misma noche, Giulia, Roxanne Pérez, y estas dos no se han guardado una. De verdad que Roxanne Pérez nunca ha dejado de impresionar por lo joven que es, y la Prodigio es la Prodigio, sin lugar a dudas. Y ahora hasta con el pelo se está metiendo de Giulia, ambas buscando demostrar quién realmente es la mejor del mundo. Estamos hablando de a nivel internacional, eso es grandeza pura. La lanzan ahí de espalda malamente contra la lona a Roxanne Pérez. Ahí está, un poco de estragos en los hombros de Giulia. Oye, la verdad, insisto, se exigen al máximo estas dos. El derechazo directamente a la cara. Roxanne, cuidado. Se la devuelven y con ganas. Esto ya estaba suficientemente serio. Ándale, por eso está a punto de que el señor árbitro tenga que aguantar a Giulia. ¿Qué demonio?
Roxanne Pérez, una mujer que se ha medido hasta con Meiko Satomura en el medio de ese ring, y de manera sobresaliente cabe destacar, por favor, por la cabeza, no sé si es por las orejas, por el pelo, pero está haciendo lo que le da la gana en este momento Julia con Roxanne Pérez. Igual, el oficial es el que manda en el ring, y de eso veremos más adelante esta noche con cierto CM Punk, ¿no? Como oficial. Eso fue un derechazo como para ganar la contienda. Ahí la tiene, le está preparando. Miren el martillo al brazo en la parte de atrás. Le ancla el brazo derecho sobre su espalda. ¡Oh! ¡Oh! Maravilloso suplex, el enganche maravilloso. Y ahora la cobertura para el 1-2. Julia demostrando por qué la acompaña lo que la acompaña, por qué se dice lo que se dice de ella. Miren eso, me encanta cómo deja realmente indefensa a su oponente por la manera en que la prepara para cualquier contralono suplex. ¡Oh! Un derechazo más. Estos son de quien dice me harté de ti. Se está dando cuenta de que es un reto peligroso. Julia se desata completamente sobre el rostro de Roxanne Pérez. Estoy impresionado también con la tranquilidad de Julia. Intensidad y tranquilidad. ¡Oh, oh, oh! La llevan fuera del cuadrilátero. Se vende a la segunda y la tercera. Y la prodigio está buscando. ¡Bueno! ¡Y se lanza el topetazo! Directamente al blanco. Buscando probar que nadie puede tocarla en el universo NXT ni en ninguna parte. Una y otra vez se ha dicho, y difícil argumentar en contra, que NXT tiene el mejor talento del mundo. Allá ustedes me dirán, pero dificilísimo argumentar lo contrario. Y sin duda la división femenina está repleta. Superplex. Y lo tiene con puente para el 1. ¡Wow! Oh, oh, oh. Y dice, esa no funcionó, vamos a la próxima. Directamente, buscando otra rendición ahora. Ahí está, ahí está. Una maravilla. Muy buen contraataque de Roxanne Pérez. La manera en que cambia el peso para hacerlo a su favor. Y, maravilla, maravilla. Qué construcción, qué cátedra de lucha. Y ahí la tienes, ella ahora la que la tiene a punto de rendirse, Julia. Roxanne Pérez luciéndose cerca de las cuerdas. Tiene que sacarla del ángulo de las cuerdas, tiene que alejarse. Usa la cuerda a su favor por solo un segundo. No hay conteo del árbitro ni nada por el estilo. Y ahora, Julia logró separarse. Y ahora la tiene por la pierna y busca. Ahí está. Ahí está. STF para su propia rendición tipo militar. Se arrastra por la lona Roxanne Pérez buscando rendirse, pero realmente llega a la cuerda inferior. Wow, esto es un juego de ajedrez, sin duda. Y cada vez que parece que está cerca de un jaque mate alguna de las dos, sorpresa tras sorpresa. Maravilla. Y el universo aquí presente parece estar dividido al 50% entre la una y la otra. 1-2. Julia logró escapar de segundos 3. Ahora Roxanne la tiene una vez más. Julia le dice que no, muy cerca, pero no. Se barrió por la espalda. ¡Ey! Devastadora rodilla para el 1, 2. Ay. Segunda oportunidad de Roxanne de impactar con ese Pop Rocks que le pone fin a cualquiera. No se lo ha permitido Julia. Gran estudio de oponente. La deja caer de cadera. ¡Ay! Se escapa Roxanne para el 1, 2. Fue una maravilla cómo le tenía aprisionadas ambas piernas con pinzas y tenazas. Y ahora sí. Tiene Pop Rocks, pero al fin lo logra en el tercer intento. Esto muy cerca de la victoria para Roxanne Pérez. Y Julia demuestra sagacidad, conocimiento una vez más. Sabe cuándo está perdida y escapa del peligro, escapa del ring. Evita el 1, 2, 3, mientras el universo entero grita NXT. ¡Qué poder de Julia! Ya fuera, peligrosísimo. Bombazo de luces del norte directamente al piso, fuera del ring. Pero Julia
Tiene que vencer a Roxanne dentro del ring. No se gana el título fuera del cuadrilátero. Así que quien tiene que pasar el trabajo en este momento es ella. Y aquí nadie se mueve. La cuenta por 7 es para ambas. Va por 8. 9. Y ambas llegando justo en el último segundo. Wow. Tambaleándose Roxanne. Cayó de rodillas incluso. Vamos, el bombazo de luces del norte fue verdaderamente brutal allá afuera. Y dice, esto es lo que quiero, de esto es que se trata todo. Ahora no sé qué demonios hace con el título en las manos en este momento, pero... ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué demonios? ¿Quién de...? Pero, ¡oh! Acaban de reventar en DDT aquí a Julia. ¿Qué demonios? ¿Pero quién es? El oficial hablando con Roxanne Pérez. No vio lo que pasó. Y ahora Roxanne y... Segundo por Roxanne en 1, 2 y se acabó. Roxanne Pérez se escapa con lo suyo, la ganadora y todavía campeona de NXT. Roxanne Pérez. No sin controversia, pero ahí está la victoria. Miren quién ha regresado. Cora Jade. Y tiene que agradecerle Roxanne a una vieja amiga,